Alejandro, adelante. Bueno, muchas gracias. Si me permiten, me voy a sacar. Sí, por favor. Les agradezco la invitación, la verdad que es un placer poder compartir esta jornada con ustedes. Más o menos estaba leyendo las preguntas y es bastante similar a lo que tenía pensado que charlemos, así que creo que estamos en sintonía. Antes que nada, lo que quiero decirles es que yo les voy a hablar de lo que establece la ley y cuál es mi criterio. Esto no es una verdad absoluta, es mi criterio, ¿sí? Entonces, que quede claro eso, fundamentalmente porque hay colegas que opinan de modo distinto sobre cómo corresponde la aplicación de esto. Y en primer lugar, lo que tenemos que tener en claro es qué es el estímulo educativo, ¿sí? Lo que tenemos que ver es que es un reconocimiento a la realización de determinadas actividades que tienen que ver con aquello que se considera el tratamiento penitenciario, ¿sí? Lo que tradicionalmente se considera trabajo y estudio como tarea del tratamiento penitenciario, ha merecido en la ley nacional y en la ley provincial este reconocimiento de estímulo, que en la ley nacional es estímulo educativo y en la ley provincial es estímulo educativo y laboral. Y aquí tenemos el primer conflicto, ¿sí? Saben ustedes, como estudiantes universitarios, que tenemos en el ámbito de ejecución penal dos leyes vigentes que regulan una misma materia, ¿sí? Y no sé si lo tienen presente, pero para los que no lo tengan presente lo recordamos. El criterio para poder interpretar qué ley corresponde aplicar lo ha fijado la Corte en el fallo Berbinsky, que entre otras cuestiones, trata muchísimas cuestiones, pero entre otras cuestiones trata también en el considerando 59 el concepto de ley marco. Esto significa, permiso, ¿con este puedo escribir? Sí. El concepto de ley marco dice lo siguiente: la ley nacional establece un marco mínimo de regulación de derechos. Menos de esto no se puede regular, ¿sí? Todas aquellas leyes provinciales que excedan este marco mínimo, es decir, que regulen de manera más amplia esos derechos, se aplica la ley local. Si la ley local regula los derechos de manera más restringida, se aplica la ley nacional como marco mínimo, ¿sí? ¿Se entiende este concepto? Bien, teniendo en cuenta esto, tenemos en la ley provincial el artículo 41 bis, que regula... ¿Borrador me permitís? Sí, ahí. Muchas gracias. El 41 bis que regula el estímulo educativo y laboral. Si alguno tiene un código a mano, lo pueden consultar. Por favor, si me hacen el favor de leerlo. Y por otra parte tenemos el 140 de la ley 24660, que regula el estímulo educativo, ¿sí? ¿Alguno recuerda o tiene a mano el código procesal, perdón, la ley provincial? Ah, bueno, pero básicamente lo que habla el 41 bis es el reconocimiento que va a hacer el juez de ejecución o el juez a cargo de la causa de aquellas actividades que tengan que ver con la capacitación educativa o laboral, ¿sí? Y nos plantea, entonces tenemos educación y trabajo, y aquellos internos que tengan conducta ejemplar. ¿Sí? Y por otra parte, nos dice que el reconocimiento es de 10 días por cada mes. Es por cada, perdón, 10 días por cada año. 10 días por año en lo laboral. Pará. Ahí ya te estás mezclando, ya te estás adelantando. 10 días por año nos dice la ley provincial respecto a actividades que tengan que ver con capacitación, con educación o trabajo. ¿Sí? ¿Puedes leer por favor el 41 bis? De la 12256, ¿no? ¿Otro más actualizado? Acá está. Dale. Artículo 41 bis, artículo incorporado por ley 14.296. Sí. Los actos del interno que demuestren buena conducta
espíritu, trabajo, voluntad en el aprendizaje y sentido de responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades organizadas del establecimiento serán estimulados mediante un sistema de recompensa. Bien. Entonces, queda claro qué es lo que se va a recompensar. Léeme el siguiente, por favor. Sí. Los alta. Ahí está, dame que lo leo. Acá, sin perjuicio de lo que determina la reglamentación y salvo los casos del artículo 100, que la presente juez de ejecución o juez competente podrá recompensar al condenado que tuviera conducta ejemplar con una rebaja de la pena a razón de 10 días por año de prisión o reclusión cumplida en los cuales haya efectivamente trabajado o estudiado. Bien. Entonces acá nos dice varias cosas el artículo. Nos habla de todos aquellos casos que no estén incluidos en el artículo 100. ¿Sí? Esto es un tema. Nos habla de una rebaja de la pena. Este es otro tema. Y nos habla de 10 días por cada año que haya efectivamente trabajado o estudiado. ¿Sí? Y además nos dice los internos que tengan conducta ejemplar. El tema es, primer punto, rebaja de la pena. ¿Sí? Todos saben, y si no lo recordamos, la pena se mantiene inalterable. Una vez que la sentencia condenatoria está firme, se mantiene inalterable. No puede un juez modificar una pena que ya tiene carácter de cosa juzgada. Entonces esto es un error de la técnica legislativa que habla de rebaja de la pena. ¿Sí? De la manera que corresponde interpretarlo, esto ya no está discutido que la pena no se puede rebajar, que no puede ser modificada. Lo que corresponde interpretar es que en todo caso se deben considerar esos días como que fueran efectivamente cumplidos a los efectos de, y después vamos a hablar a qué efectos se consideran como cumplidos esos días, o mejor dicho, se le resta de los plazos, de los requisitos temporales para cada uno de los institutos. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos en claro? Sí. Bien, entonces, rebaja de la pena, esto ya está, esto no puede ser. Conducta ejemplar. Bien, ¿en qué momento tiene que tener conducta ejemplar y qué ocurre si la persona en la actualidad no tiene conducta ejemplar? ¿Sí? Primero que nada, las actividades que está desarrollando, lo que tenemos que ver es, bueno, para ordenar un poco, ¿a qué efectos tiene esto? Entonces, si esto tiene efectos, ya vimos que sobre el monto de la pena no tiene ningún efecto. Va a tener efectos sobre los institutos. ¿Sí? Entonces, una de las preguntas que me habían puesto acá es si conviene pedirlos permanentemente o cuando están próximos a un instituto. La realidad es que si me lo piden en abstracto, a mí lo que me hace es generar un dispendio de actividad, o sea, un tiempo que le voy a dedicar a algo que no voy a estar resolviendo otra cosa y además no les va a servir. Lo lógico sería, y lo ideal, que cuando estén próximos a un instituto pidan el estímulo laboral para poder llegar con el requisito temporal. ¿Sí? Un error que suele ocurrir es que, por ejemplo, me piden salidas transitorias y estímulo laboral, o libertad condicional y estímulo laboral. Si yo lo voy a aplicar al tiempo que tienen que cumplir, y me lo piden cuando me lo están, digamos, si a la mitad de la condena me piden salidas transitorias y estímulo laboral, o estímulo educativo, no tiene sentido porque ya cumplieron el plazo. Entonces, ¿a qué lo voy a aplicar? En ese caso, lo que conviene es presentar todos los certificados, acreditando las actividades que desarrollaron para que eso sea valorado desde el punto de vista subjetivo de los institutos que hay que resolver, pero no va a operar sobre el tiempo. Entonces, si me piden el estímulo educativo, yo tengo la obligación de resolver el estímulo educativo y después resolver el instituto, va a generar una pérdida de tiempo en la práctica. ¿Sí? Entonces, es mejor que lo que estén haciendo es, miren, reconózcanme esto, fundamentalmente manéjenlo con la defensa, que es una cuestión estratégica, va a saber cuándo y cómo presentarlo, pero lo ideal sería presentarlo antes de cumplir el requisito temporal, y si no lo presentaron y se pasó el requisito temporal o pudieron obtener alguna actividad
que va a ser reconocida con posterioridad a ello, acrediten que cumplieron con esa actividad para que sea valorada positivamente. Pero en el estímulo educativo no les va a aportar nada. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? El caso del artículo 100 lo dejamos para después, porque vamos a ver que tenemos otra ley vigente, que es la ley 24660. Acá tenemos 10 días por cada año efectivamente que hayan efectivamente trabajado o estudiado. ¿Sí? Perdón, me quedé con lo de la conducta ejemplar. La conducta ejemplar va a ser valorada al momento que realizaron esas actividades. ¿Sí? Si, por ejemplo, a mí me piden el estímulo educativo y tienen una sanción y las actividades las desarrollaron en ese momento, tengo que valorar también esas actividades. Después veré si la calificación de conducta es correcta o no en base a las sanciones que pueden haber sido aplicadas y si esas sanciones han sido aplicadas correctamente, es otra cuestión. Pero si en el momento tenían la conducta ejemplar, reúnen los requisitos. ¿Sí? Si alguno me hace... Sí. ¿Cuándo caducan las sanciones disciplinarias? El 53, 54, al año las leves, a los 2 años las medias y a los 4 años las graves. Tal cual. ¿Sí? Pero, digamos, no va a tener incidencia sobre el instituto este. ¿Sí? Si alguno me hace el favor de leer el 140 de la 24660. Ahí, pero sí, lo estoy buscando. Pásamelo. Él lo entiende más. Léelo vos, Daniel. 140. Estímulo educativo. Los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y periodos de la progresividad del sistema penitenciario se reducirán de acuerdo con las pautas que se fijan en este artículo. Esperamos un segundito. Sí. Acá ya nos está hablando la ley nacional sobre qué va a operar este estímulo. ¿Sí? Me habla de las fases y periodos de tratamiento. Vieron que a diferencia de la ley provincial, que habla de régimen cerrado, de régimen semiabierto y régimen abierto, la ley nacional habla de distintas fases y distintos periodos. ¿Sí? Y entonces, nos dice cómo se van a aplicar. Y nos habla de ciclo lectivo. Un mes por cada ciclo lectivo que haya efectivamente cursado y aprobado. Total o parcialmente, habla después. ¿Sí? De ciclo lectivo anual. Después, por escolaridad primaria, 2 meses. Secundaria, 3 meses. Universitaria, perdón, terciaria. Terciaria, 3 meses también. Universitaria, 4 meses. Y posgrado, 2 meses más. Hasta un total de 20 meses. ¿Sí? Ahora, lo que habla es que efectivamente hayan cursado y aprobado. Entonces, la primera diferencia que tenemos es que la ley nacional, el reconocimiento lo aplica sobre actividades educativas. No dice nada de las actividades laborales. ¿Sí? Y además aclara estas actividades que hayan cursado y aprobado. Y nos dice de qué modo se computa. Entonces acá tenemos otro problema. ¿Qué ley corresponde aplicar de acuerdo al criterio de ley marco? Que tenemos la ley más benigna, o la ley que regula de manera más amplia. ¿Cuál sería? ¿Una que regula trabajo y estudio o una que regula solo estudio? En principio, uno diría la que regula trabajo y estudio. ¿Sí? Ahora, cuando uno se pone a ver
¿De qué manera regula el estímulo? Dice no, es más, regula de manera más amplia la ley nacional. ¿Sí? Un tema que fue motivo de conflicto, que ya ahora no lo es sobre qué se aplicaba. Había muchos criterios jurisprudenciales que decían, bueno, se aplica a las fases y periodos, esto no habla de los institutos. Entonces, generó un fallo de la Cámara de Casación de Nación que dijo, no señores, si habla de fases y periodos, no hay ningún motivo para no aplicarlo en el último periodo, que es el periodo de prueba, que regula los institutos de salidas transitorias y de libertad condicional y asistida. ¿Sí? Entonces, también se aplica sobre estos institutos. Y respecto a esto, lo mismo. No tiene ningún sentido que lo pidan cuando ya se cumplió el requisito temporal. El tema es para que puedan adelantar los tiempos, para que se pueda descontar del requisito temporal. ¿Sí? Volviendo al tema de ¿qué ley? ¿Hasta ahora alguna pregunta? Sí, decime. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Martínez Sergio. Martín. No, Martínez, Sergio. Sergio, decime. Ajá. Usted me reconoció en el estímulo educativo hace unos años, yo estaba haciendo la chica, me reconoció 2 meses y 10 días. Tengo terminado el secundario completo y tengo unos cursos metidos. Quería saber sobre los 2 meses y 10 días que me reconoció durante todo el plazo del estudio y todo. Sí. Bueno, espera que voy a hacer una aclaración. Posiblemente haya alguien más que esté a disposición del juzgado del que yo estoy a cargo y van a tener preguntas. Lo que les pido es, me anotan las preguntas y yo me las llevo porque acá no tengo las causas en mente, entonces no me voy a poder, perfecto, no les voy a poder dar una respuesta, pero sí me comprometo a comunicarme en lo sucesivo con ustedes y responderles. Con respecto a lo que vos me preguntás, está bueno porque viene... yo prefiero que me pregunten porque por ahí hay cosas que quedan sueltas y las puedo ir aclarando a medida que ustedes me preguntan. Por ahí de eso, doctor, usted dice, ¿no? Espérame que le respondo a Sergio. Lo que vos me decís es un tema puntual. Se aplica en la causa. O sea, si en una causa anterior tuve un estímulo educativo, fue para la causa anterior, no se aplica nuevamente. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Lo que vos me decís, yo hace un tiempo te hice un reconocimiento en esta causa. Perfecto, entonces se aplica cuando vos reúnas el requisito temporal, si todavía no lo reuniste, de salidas transitorias, 2 meses y 10 días. ¿Sí? Supongamos que vos cumplís en agosto, el 20 de agosto, ¿no? De este año, el requisito, la mitad de la condena, ya pedime el estímulo educativo y pedime la salida transitoria. Porque para eso, ahí lo vamos a aplicar. ¿Sí? Esperá que nos vamos a ordenar. ¿Qué me decías? ¿Tu nombre? Por ahí para que los demás compañeros puedan entender que muchos se confunden. Usted dice 1 mes por ciclo lectivo aprobado. Después esos 2 meses de primaria, 3 meses... Ya llego, pará. ¿Un plus? Pará que ya voy a llegar ahí. Ahí está. Porque muchos preguntan eso. Dale, ahí, ya voy a llegar. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, el director? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Encantado. Decimos. Esto solamente se aplica si yo estudié en la causa anterior y no se me aplicó el estímulo. No lo puedo. La causa anterior. La causa anterior es la causa anterior. No, pues terminé secundario. No, porque por ejemplo, sí pasa que alguien me dice, bueno, yo estuve detenido del 2016 hasta el 2020 y ahí terminé el secundario, por ejemplo. Y ahora me volvieron a detener en 2021. Bueno, fenómeno. Ahora ya está. El estímulo fue en aquella causa. Si no lo pediste o no se aplicó, se tendría que haber aplicado en esa causa. ¿Sí? Esto es mi criterio. Si yo estoy en tu lugar, lo pido igual. Que me digan que no, digamos. Es una cuestión de interpretación, la defensa tendrá que alegarlo. Yo te diría que no. Pero si yo estuviera del otro lado y tuviera que plantearlo, lo pediría igual. De esa manera como que se estaría alterando declaraciones de derecho y derecho de otra jurisdicción, ¿no? También. No, lo que está alterando es la finalidad del instituto. Claro. Porque el instituto es lo que yo tengo que evaluar ahora. No tiene ningún sentido que yo te aplique lo que pasó con anterioridad en otra causa. Yo al momento de resolver... La contradicción dice, doctor,
cuando hacen la pega única, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces dice, bueno, se hace la pega única, ¿no? Y se confunde a veces estas cuestiones de... No, pero ya lo aclaró el doctor. Ale, yo te diría que sigas, avance, porque Bueno. si no esto se va a desvirtuar. Bueno, perfecto. Nos quedamos con esto. Entonces tenemos una ley que regula trabajo y estudio, una ley que regula solamente estudio. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Mi criterio, que es compartido por otros colegas, no por todos, es, respecto al estudio, corresponde aplicar la ley nacional, porque es la que regula de manera más amplia los derechos. Respecto al trabajo, corresponde aplicar la única ley que es aplicable, porque la otra no regula nada. Entonces, aplicamos... Ese es mi criterio también. Sí, somos varios que hay algunos que no, pero la mayoría creo que estamos aplicando así, y este criterio ha sido sostenido por las 3 salas de la Cámara de San Isidro. Así que en particular en el Departamento Judicial de San Isidro es así. El tema es el reconocimiento del estímulo distinto. Algunos me vienen y me plantean, bueno, pero es injusto que si yo en vez de estudiar trabajé, me reconozcan solamente 10 días. Es lo que dice la ley. Sobre esto ya uno no puede hacer creaciones judiciales de lo que establece la ley. Entonces la ley hay que, en tanto no vulnere derechos constitucionales, hay que respetarla como está, y si no, corresponderá declarar inconstitucional, pero no inventar algo que no dice la ley. ¿Sí? Entonces, para una persona que ha trabajado, no sé, digamos, 3 años, tendrá 1 mes de reconocimiento. Para las personas que han estudiado, y ahí voy a la pregunta que me hacía, ¿cómo se llama? Cristian. Por ejemplo, el ciclo, la escolaridad primaria consta de 3 ciclos, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, entonces serían 1 mes por cada ciclo que han cumplido. Y este es por la finalización. Con lo cual, les tengo que aplicar estos 2 también. Entonces, una persona que cursó la totalidad de la escolaridad primaria y finalizó, el estímulo es de 5 meses. ¿Sí? Lo mismo respecto a todo lo demás. La cuestión se plantea en cuanto al ciclo lectivo anual o todas aquellas actividades que tengan que ver con capacitación. ¿Sí? La capacitación, no toda capacitación profesional requiere un ciclo lectivo anual. Ahora, el tema es, en cada caso por lo menos mi criterio es, debo evaluar en cada caso si es una capacitación completa o es una capacitación parcial. Si yo les digo, no sé, hice un curso para arreglar electrodomésticos y sé arreglar una plancha y una licuadora, estoy avanzado, pero digamos, no he finalizado todo. Entonces, lo que tengo que valorar es ese curso y el tiempo que duró ese curso. ¿Sí? Si, no sé, de instalador de electromecánico, y lo comenzó y lo finalizó, no me lo sé. En su totalidad, por lo general dura 1 año o 2, o de instalación de aire acondicionado, también, que he visto varios. Entonces, el tema es que generen una capacitación total. No que, si por ejemplo yo estudiara música y aprendí los nombres de las notas y a tocar el feliz cumpleaños, bueno, me falta mucho para ser músico. Pero esto no quiere decir que no lo deba reconocer. ¿Entiende? Entonces, en estos casos, lo que tengo que hacer es un proporcional. Entonces, muchas veces los cursos me informan, por ejemplo, un curso que dura, no sé, por decir algo... 4 meses están durando. Sí, pero digamos 400 horas. Cátedra. Claro, 400 horas cátedra. El tema es, en escolaridad primaria o secundaria, de acuerdo al grado de capacitación, yo tengo que hacer el proporcional de cuántas horas se deben cursar. ¿Sí? No recuerdo bien, pero en una época eran, creo que 850 horas la escolaridad primaria. Con lo cual, si esto no fuera un curso completo, le debería reconocer cuanto menos 15 días. ¿Sí? Si fuera un curso donde comienza y termina y sale capacitado para realizar esa actividad, le cuento directamente el mes, porque ha finalizado la capacitación. ¿Sí? Todas estas actividades se van sumando hasta un máximo
de 20 meses. Una de las preguntas que me hacían era ¿qué pasa cuando excede? Si excede es porque se han capacitado más, pero el reconocimiento que tiene la ley es de esos 20 meses. Si excede es tanto mejor para cada uno, porque han obtenido mayores conocimientos y mayores herramientas. Pero el reconocimiento que establece la ley es este. ¿Sí? Y a mi modo de ver, creo que en esto que compartimos se mantiene inalterable. ¿Sí? No sé si teníamos... Bueno, que ya de solicitarlo en abstracto no tiene mucho sentido. Sí, una vez que lo solicitaron, pueden volver a solicitarlo nuevamente. Esto no va a cambiar. Si son, digamos, si lo que van a acreditar es una nueva capacitación. Si, por ejemplo, una persona que obtuvo, no sé, como me decía Sergio, 2 meses y con eso llegó a las salidas transitorias y después finalizó la escolaridad primaria, ¿sí? Con esos 2 meses, por ahí yo te conté los 2 primeros ciclos lectivos. Ahora no te voy a contar nuevamente esos 2 primeros, pero sí te cuento el último y las finalizaciones. Entonces son 3 meses más. Con lo cual, se me va a adelantar 3 meses también el requisito temporal para la aplicación, en este caso, de la libertad asistida o la condicional según corresponda. ¿Sí? Y nos queda, creo que hasta ahora, ¿alguna duda? ¿El secundario también son 5 meses? Dale, pará. ¿El primario? ¿Cómo? Secundario. Secundario son 3 meses y 1 año por cada ciclo lectivo. El ciclo lectivo, la escolaridad secundaria, son también 3 ciclos. Entonces serían, si vos la comenzás y la finalizás, 6 meses de estímulo. ¿Sí? Espera que tenía una pregunta. ¿Qué tal? Buen día, Rafael le habla. Rafael. Una pregunta con respecto a lo que está hablando. En el caso de las personas que brindan capacitación formal dentro de lo que es contexto del cierre, se emite un certificado que el alumno, lo presenta al juzgado y se lo reconoce como estímulo educativo, pero no le reconoce nada al capacitador. ¿Qué pasa en ese caso? Yo no tuve ningún caso, pero yo lo interpretaría como que estás haciendo una actividad laboral. Si estás trabajando como capacitador, sí. Salvo que venga alguien y me argumente que yo debería considerar, y me convenza además, ¿no?, que debería considerarlo como una actividad educativa. La actividad educativa, si bien es recíproca, lo cierto es que quien está siendo docente está realizando un trabajo. ¿Sí? Entonces, habría que verlo por ese lado, pero en principio yo te diría que te lo reconocería como una actividad laboral. ¿Sí? Perdóname, tenía... Sebastián, esa es una duda que teníamos. Con respecto, reconoce 2 meses y llega a las transitorias con esos 2 meses. Si después termina la escolaridad, ¿no se adelantaría, por ejemplo, la condicional 5 meses? Pues para cada instituto... No, porque vamos a hacerlo en números. Ya se adelantó 5 meses. Si le sumo esos 3, se adelanta. Vamos a hacerlo en números. Bueno, supongamos que tenemos una condena de 6 años. ¿Sí? A los 3 puedo pedir salidas transitorias, a los 4 libertad condicional. 3 y 6, bueno, vamos a hacerlo de 12 porque si no, no nos van a dar los tiempos para ser muy pronto. Tenemos una condena de 12, a los 6, a los 8, 7 y 6 pedimos libertad asistida. ¿Sí? Entonces, supongamos que esta condena es de, del 10, del 8, del 10. ¿Sí? En el 16, 10 del 8 del 16, se cumple el requisito temporal para la salida transitoria. Yo le quito 2 meses. Entonces, lo cumple el 10 de junio. Esto se aplica a los restantes institutos. Ya lo aplico a los restantes institutos. Si después te voy a descontar 3 meses más, a eso que le apliqué, que sería en este caso 10 del 6 del 18, le aplico 3 meses más, sería 10 del 3 del 18. Pero ya le venía aplicando esos 2 meses, con lo cual si le sumo 3 le estoy aplicando los 5. ¿Sí?
O sea, una vez que está resuelto el estímulo educativo, se aplica sobre todos los institutos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno. Buen día. Ariel Díaz. Gracias. ¿Cómo te va? En un momento planteó este error, ¿no? Legislativo, si se podría decir, de título de rebaja de pena. Ya explicó que no correspondía. Y usted decía de que el estímulo educativo se tiene en cuenta a los efectos de tener como cumplido determinado tiempo, ¿cierto? Y que ese tiempo no puede ser tenido en cuenta en otra causa, que ya está, ya pasó por otra causa. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que esa causa fuera unificada y usted tuviera que tomar en tiempo en relación para contabilizar los tiempos sufridos de esa causa? Es decir, hay una causa anterior, tenemos una causa actual y usted tiene que contar los tiempos sufridos de ambas causas. Te entiendo perfectamente la pregunta y me ayuda a algo que se me había pasado, porque el tema es, esto se aplica sobre cada uno de los institutos, no se aplica sobre el agotamiento de la pena. Entonces, si acá esta pena de 12 años se agotaba el 10 del 8 del 22 y yo tengo 20 meses de estímulo educativo, la pena se agota el 10 del 8 del 22. Con lo cual, los tiempos cumplidos en detención siguen siendo exactamente los mismos. Lo que yo hago es aplicar este estímulo sobre los institutos. Entonces, sobre el requisito temporal que vos debías cumplir a la mitad de la condena, yo lo computo como cumplido antes. Ajá. Esa cantidad de meses que está reconocida. Es decir, que esos tiempos que se lograron con el avance se tienen en cuenta como sufridos. Solo para los institutos, no para el cómputo de pena. Claro, pero para los institutos sí. Para los institutos sí. Ok, muchas gracias. Quedé una gran duda, disculpe. ¿Sí? Para el agotamiento de pena entonces no sirve tampoco. No, el agotamiento de pena sigue siendo el mismo día. Yo tengo una condena de 12, me faltan 8 meses para irme cumplido y tengo 16 meses de estímulo educativo. No me sirve para nada. Te siguen faltando 8 meses para irte cumplido, de acuerdo a la jurisprudencia. Yo en su momento interpretaba que si esto es un estímulo y yo lo voy a computar como efectivamente cumplido ese tiempo, debería contarlo como efectivamente cumplido durante toda la pena. La Cámara de San Isidro, las 3 salas dijeron no, esto se mantiene inalterable. Yo no creo que de este modo esté reduciendo la pena sigue siendo de 12 años, lo que pasa es que le estaría computando ese tiempo como cumplido. Y la Cámara dijo, se lo puede computar como cumplido para cada uno de los institutos, para el agotamiento de la pena no. Doctor, es una aproximación al derecho, digamos, ¿no? Nada más. ¿Cómo? Es aproximar al derecho que le toca. Si a mí me Claro. faltan 4 meses, voy a seguir teniendo la misma. Si me faltan 6 meses para irme cumplido, y usted me baja 4 meses para llegar al instituto, me van a faltar 2 meses para el instituto, pero 8 meses para irme cumplido. La pena queda intacta, eso Claro, es lo que dice el doctor. sí, Y sí, aún cuando sí, se más unifican, simplemente. fíjense, cuando se unifican las causas, usted sigue en el tratamiento y en la progresividad respecto de esa pena. Claro. Ahora, la pena es la misma, el monto es igual. ¿Está? ¿Qué más? Es la duda que teníamos ayer y conversábamos y bueno, está aclarado eso. Ajá. Sí, decime. Le quería hacer una pregunta, un planteo en cuanto a lo que habló del último punto sobre los 20 meses. Sí. En el caso, quería saber, ¿no?, qué criterio tomaría ante una presentación así, ¿no?, donde uno le diga que cuestione el tema de los 20 meses, ¿no?, de acuerdo a los principios resocializadores, ¿no?, donde habla que el tratamiento consiste en fomentar y estimular, y el tratamiento no habla sobre un límite, y esta normativa habla sobre un límite, ¿no? Cuestionar ese límite, que no debería existir ese límite. En principio, y la constitucionalidad, ¿no?, con respecto a eso. Sí, lo que pasa es que acá no afecta a garantías constitucionales, porque no hay ninguna garantía constitucional que diga vos tenés que tener un reconocimiento. La garantía que vos tenés es de recibir un tratamiento resocializador. Después podemos cuestionar si está bien hablar de tratamiento y si está bien hablar de resocializador. Pero la garantía constitucional lo que establece, los tratados internacionales,
establecen cuáles son los fines específicos de la pena y de qué modo se deben cumplir. Entonces vos tenés derecho a un tratamiento que la ley provincial dice que tienda a una adecuada inserción social, la ley nacional a una adecuada reinserción social, y establece además que tiene que ser mediante un método que tiene que ser programado, progresivo e individualizado. Ahora, esto no dice, además le tenemos que reconocer que todas esas actividades que desarrolla, le tenemos que dar un estímulo. Esto fue una decisión del legislador a partir de observar experiencias de otros países, pero a mi modo de ver, dejando de poner en miras que el problema que hay en las cárceles bonaerenses y en general en las cárceles argentinas es que no hay una ley de cupo. Entonces, no es que estudia el que quiere y los que no estudian es porque no quieren. Los que no estudian es porque no tienen espacio. Entonces, ese estímulo para que puedan capacitarse, en definitiva, no va a generar mayor cantidad de estudiantes. ¿Sí? O sea, la finalidad se ve truncada por la propia realidad. Yo podría más tomar esta pregunta porque, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene un periodo más largo acá, ¿no? Entonces, bueno, el estímulo llegaría hasta los 20 meses y después se terminaría. Sí. Yo tengo como eje principal lo que era el tratamiento recluso, ¿no? De cómo debería ser tratamiento en toda Latinoamérica, no es buen carajo, similar, ¿no? Sí, pero el legislador puso un tope. Claro. Y con ese tope ya el doctor dijo, no hay afectación a la garantía constitucional alguna. Está, no hay manera. Igual yo creo que tenemos que partir de la base que cada actividad que uno desarrolla debe redundar en beneficio propio. Uno no tiene que tener en miras cómo lo va a ver el juez, porque la realidad es que si uno cree que todos los jueces van a mirar positivamente esto, se va a terminar frustrando. Bien. Porque no todos lo van a ver así. Entonces va a haber jueces que te van a decir, bueno, fenómeno, vos hiciste la primaria, la secundaria, te recibiste de abogado o de sociólogo, lo que sea, pero voy a ver otras cosas negativas, entonces te voy a valorar esas otras cosas negativas. El tema es que vos al capacitarte laboralmente o al capacitarte mediante el estudio, lo que estás haciendo es obtener herramientas para que el día que vos salgas en libertad puedas afrontar los conflictos de un modo distinto a los que te trajeron acá. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Entonces, perdóname, uno no tiene que tener en miras cómo lo van a ver los demás, sino cómo le va a servir a uno mismo. Entonces, en eso tiene que uno basar las actividades que desarrolla y la capacitación que va a buscar. Porque además no es cualquier cosa. La vez pasada estaba con un chico en la unidad 47 que me dijo, me falta un año para terminar la secundaria, pero como no puedo hacer otra cosa, me anoté para la primaria y estoy en lista de espera. No sirve para nada, ni a él, ni a los que se quedaron afuera de la primaria porque él está ocupando un lugar. Entonces lo que tienen que buscar es algo que sirva. ¿Sí? Después si van a tener un reconocimiento, mucho mejor. Pero no es esa la finalidad. ¿Sí? No, era lo referido a lo que dice el compañero. El artículo 140, bueno, está claro, los 20 meses. Pero se podría, a lo que él está diciendo, supongamos, él tiene una pena larga, ¿no? Y lo superó ya, completó los 20 meses. El 41 bis se podría, o tiene un límite, o se podría sumar a estos 20 meses y... Vos, no, yo no puedo aplicar dos leyes sobre el mismo supuesto. Ahí está claro. Ahora, si vos querés que yo te aplique el 41 bis, o una a la otra. 45 años haciendo cualquiera de estas actividades para llegar a 20 meses. No, yo decía, ya estamos... Vos fíjate que para llegar a 20 meses tenés que estar 30 años. Claro, está más efectiva pero tiene tope. Haciendo actividades ininterrumpidamente para llegar a 20 meses. Doctor, es más factible aplicar la ley nacional entonces en este caso. Respecto al estudio, respecto al trabajo, no hay ningún tipo de regulación en la ley nacional, entonces aplicamos 10 días por cada año efectivamente trabajado. El tema también es qué consideramos trabajo. Porque todos sabemos que hay actividades que se informan como actividades laborales que no constituyen ningún tipo de trabajo. Lo cierto es que uno, o por lo menos yo, cuando tengo que evaluar una actividad laboral, tengo que ver algo que efectivamente les brinde una herramienta. Si por ejemplo me informan, como en una época, no sé si alguno de ustedes estuvo en el complejo San Martín, pero en una época en el complejo San Martín había un habeas corpus que disponía que tenían que entregar a cada pabellón
agua potable porque el agua se había determinado que no era agua apta para el consumo. Entonces me informaban que tenían 30 personas que estaban desarrollando el oficio del agua. Y lo único que hacían era llevar los bidones, repartirlos a la mañana y nada más. Esto no es un trabajo. ¿Sí? O sea, es una actividad necesaria, fantástico, pero esto no es un trabajo, esto no les da ninguna herramienta. Ahora, distinto es si está trabajando en talleres o trabaja, no sé, en mantenimiento de cloacas, bueno, se está capacitando para algo. O en una época en Merced tenían un taller de chapa y pintura que todo Merced llevaba los autos, no sé si y un taller de herrería donde había un maestro de herrería que era un genio y ellos los capacitaba, sin duda era una capacitación. Entonces trabajar ahí, esto era una capacitación. Ahora, repartir agua, eso es loable y lo puedo reconocer desde el punto de vista subjetivo, la voluntad de realizar alguna actividad para los demás. Ahora, que esto lo reconozca como actividad laboral, no, de ninguna manera. Las personas que realizan actividades de capacitador que dan cursos informales, actividades culturales, intelectuales, ¿eso se tiene en cuenta como trabajo? Mirá, depende de la actividad. Hay gente que por ahí, no sé, en una época venían de una fundación que se llamaba El Arte de Vivir y daban técnicas respiratorias. Y yo les decía, bueno, ¿pero qué hacen? Respiramos. Y yo, la verdad que no quiero burlarme, pero no me estaban dando ninguna información con esto. Entonces, si alguien me viene y me dice, no, yo te enseño a respirar, y la verdad que respiro desde que nací, si no, no estaría vivo. Entonces, si no me dan ninguna información como para que yo esto lo pueda valorar como una actividad de capacitación, me quedo con lo que tengo. Y lo que tengo me parece fantástico. O sea, una persona que haga charlas motivacionales, buenísimo. Ahora, esto no lo voy a tomar, salvo que me vengan y dicen, mira, tengo un curso de coach ontológico y estoy desarrollando técnicas de coaching para generar, no sé, determinadas actividades. O estamos trabajando sobre las emociones, ¿sí? Para resolver como una alternativa a resolución de conflictos. Me parece buenísimo esto. Entonces, esto sí lo puedo tomar. Ahora, en cada caso particular hay que evaluarlo. ¿Y qué es lo que me pueden probar? Porque esto es importante. La carga de la prueba, en este caso, está de parte de la defensa. Entonces, me tienen que probar que esas actividades son lo que dicen que es, para que yo lo pueda reconocer. ¿Sí? Decime. ¿Qué tal? Buen día, Juan. ¿Qué tal, Juan? La consulta era sobre ¿cuál sería su criterio sobre el ciclo lectivo universitario con respecto a las materias aprobadas? Es un ciclo lectivo anual. Hayamos podido rendir 4 materias, 5. Es un ciclo lectivo anual. Lo que yo debería ver, si tengo un plan de estudios, porque por ejemplo, en San Martín existe el CUSAM. Entonces, me informa la universidad qué es lo que ha realizado. Y si el ciclo lectivo tiene 4 materias y aprobó 2, yo tengo que tomar en cuenta esto. Ahora, si el ciclo lectivo consta de 2 materias, tiene el ciclo lectivo completo. ¿Sí? Entonces tengo que ver los planes de estudio para esto. Es importante lo que dice el doctor, la carga de la prueba. Si yo estoy pidiendo algo y el doctor va a analizar caso por caso, yo en el caso del plan de estudio, yo acompañaría el plan de estudio. Así, estoy cursando segundo año. Más posibilidades. Tengo segundo año y que el juez sepa que el segundo año son 4 materias y que yo diga 4. Entonces, el plan de estudio y el certificado que yo aprobé. ¿Sí? Sí, eso es importante. El certificado, yo la vez pasada les decía a los estudiantes del CUSAM, muchas veces mandan el certificado original y se lo dieron a un familiar, o la familia se lo dio al abogado, el abogado lo presentó en la mesa de entrada, que se confundió del juzgado anterior y no fue el juzgado que corresponde. Sáquenle una fotocopia y pidan una certificación de esa fotocopia y quédense con el original siempre. ¿Sí? Sí. Está bueno, doctor, ¿qué tal? Está bueno saber su criterio porque a nosotros nos concientiza en cuanto a la materia en sí, porque no comparten muchos departamentos ese criterio. Con respecto más que nada a lo que vendría a ser la carrera de grado, contemplan la aplicación del 140 en el término total de la carrera, recibido. No te lo contempla como dice la norma, y uno lo aplica recurriéndolo, como corresponde, y no lo aplica. Pasó en un caso particular, con Jugada Matanza.
Bueno, siempre está la instancia superior. Sí, no, por supuesto, sí, está la revisar. instancia recursiva, sí, para ¿Sí? llegar. ¿Estamos, vale? Ahora sí abrimos a preguntas. Dale, sí, perdón, nos quedó simplemente las optantes del artículo 100. Las optantes del artículo 100 son las mismas que para las salidas transitorias y que van a operar para el régimen abierto, y en todo caso cada juez va a evaluar la validez constitucional de esa norma. Es lo único que está en discusión. Entonces, si hay jueces que consideran que esto no respeta las garantías constitucionales, que vulnera garantías constitucionales, también las personas condenadas por esos delitos pueden ser incorporados. Y en este sentido tenemos que ver también la fecha del hecho, porque algunos me están hablando, bueno, yo tengo una causa muy larga y por ahí la sentencia es del 2004 y la reforma es del año 2011, la 14296, con lo cual que amplió el artículo 100. Antes el artículo 100 también tenía determinados supuestos. Entonces hay que ver cuál es la norma que corresponde aplicar, si vulnera o no vulnera garantías constitucionales, y en ese caso recién, una vez sorteado este problema, ver si corresponde o no el estímulo educativo. La Cámara de San Isidro dijo que debo hacer al revés. Primero considerar si corresponde o no la aplicación del estímulo y después ver si se violan garantías constitucionales. ¿Sí? Lo mismo respecto de cada instituto. Primero tengo que resolver si se reúnen todos los requisitos objetivos y subjetivos para cada instituto, y una vez que considero reunidos, recién ahí evaluar la validez constitucional de la norma. Porque si no los reúnen no tiene ningún sentido que lo considere. ¿Sí? Eso ha dicho la Cámara de La Plata también. ¿Sí? Es decir, que tengo que analizar el caso. Aún cuando declaro la inconstitucionalidad, tengo que hacerlo analizando el caso, ¿o no? Tengo que ver en qué estado está el condenado, qué hizo, cómo va, en qué estado está, no personal, sino en qué estado o a qué altura está en el cumplimiento o en la ejecución del cumplimiento del derecho. ¿Está? Consulta, doctor, una consulta más. ¿Puede hacerlo usted de oficio, sí que se presente? Perdóname, de hecho, ayer resolví una cosa. ¿Barreto era de acá? Sí, mi compañero Causo. Que se fue ayer en libertad. Bueno, justamente ayer el caso de Barreto lo traté ayer y hemos resuelto así, conforme estos parámetros. Sí. O sea, contempla, usted recibe el expediente de esta persona y pasa la solicitud impetrada, y esta persona junta todos los requisitos, pero no hizo el planteamiento de inconstitucionalidad del 100. Ajá. Usted toma, o sea, de oficio, y lo puede plantear, apartarse de la norma. Usted yo no planteo nada. Yo lo que tengo que hacer es, tengo el deber legal de hacer una evaluación de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Sí? Esto lo dispuso la Corte de Nación. Todos los jueces tenemos que revisar las normas que aplicamos para ver si guardan relación con la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y abstenernos de aplicarlas si consideramos que vulneran garantías constitucionales que estén previstas en la Constitución o en los tratados, y en ese caso así declararlo. Bueno. Ese es el criterio del doctor, ¿eh? Sí. ¿Se ubican? Le digo, sí. porque nosotros ayer, en el viernes, yo traje el fallo Locio de la Cámara Nacional de Casación, con Brusone, García, donde se trata la inconstitucionalidad del 56, y ahí hay un voto donde dice que es constitucional. Sí. Entonces ahí hay todo un debate. Sí, ahí en la Cámara, yo creo que la Sala 2 es la única que declara inconstitucional y las otras dicen que es constitucional. ¿Está? Bien. Sí. De hecho, creo que los que fundamentalmente dicen que es constitucional son Jantus y Horacio Díaz, y que dicen actualmente que es inconstitucional están Sarabayrús y Morini. Denis Morín. Sí. Porque antes estaba también Luis Niño, pero Luis se jubiló, así que quedaron ellos, sí. Entonces ahí nosotros estamos viendo el tema de esto de la inconstitucionalidad, ¿no? ¿En qué caso es inconstitucional? Bueno, ahora con la aclaración del doctor, que él dice que tiene el criterio de entrar a considerar si es inconstitucional o no. Bien, y el juzgado de ejecución 5 de Nación, Jimena Monsalve, declaró la inconstitucionalidad el 11 de marzo. En una causa que se llama, creo que González Acevedo, si no me equivoco. Eso lo podemos conseguir, lo vamos a traer. Yo te lo mando porque me lo mandó hace poquito. Es una amiga que tenemos en común con el doctor, así que eso lo podemos traer. Pero repito la cuestión del planteo. Queda a cargo de usted. En La Plata hay que plantear la inconstitucionalidad. Hay que plantearla. Te digo porque la Cámara a mí no me acompaña y Casación
me ha dado vuelta a muchos resultados, entonces yo ante esa situación, yo tengo que, ¿sí? Después, la constitucionalidad se contesta, como dijo el doctor, desde la situación de cada uno, ¿sí? He declarado la inconstitucional, como les he dicho, pero analizando el caso concreto y la evolución y el cumplimiento de la pena, el estadio en el que está, ¿sí? Eso es, como dijo el doctor, coincido con él, es el deber después de yo tengo que aplicar la ley. ¿En qué situación la estoy aplicando? ¿Es constitucional aplicarla como dice el texto de la ley? ¿Está? Sobre todo con el planteo de la ley. ¿Está? Bien. Perdón, una cosa. Esto que vos estás comentando pasó también en San Isidro. Yo también he declarado inconstitucionalidades y la Cámara me dijo a partir de eso, no, primero tenés que tratar el instituto y después, una vez que se reúnen todos los requisitos del instituto, recién ahí ver si es constitucional o no la norma, en relación al caso concreto. ¿Sí? Así que hemos pasado lo mismo. En eso nosotros decíamos, en el encuentro anterior, decir, bueno, ustedes vean en qué situación van a pedir, en qué situación está cada uno. Y desde el análisis, plantear la inconstitucionalidad. Entonces, fíjense, eso se contrapone, se arma el rompecabezas con lo que dijo el doctor. La Cámara de San Isidro dice, bueno, trate el caso concreto, analice todo el instituto y después veas, ¿está? Entonces, si el pedido viene en ese sentido con esa ley, debe ser en ese sentido, ¿sí? Bien, si el doctor ya tiene la exposición hecha, o a mí por eso lo cortaba y por eso decir, fíjese que esto sea efectivo. A mí me importa, sobre todo si se va a registrar para que otros estudiantes compartan esta exposición, de darle espacio que el doctor pueda exponer todo lo que él tenía pensado decir. Si es así, ahora podemos abrir unas preguntas, o no sé si faltan algunas preguntas ahí, Alejandro. No sé si... Bueno, acá me preguntan si tienen la obligación de aplicar el estímulo. La realidad es que si es un derecho, por supuesto que sí. O sea, esto no queda al arbitrio del juez. Si se reúnen todos los, como todo instituto, si se reúnen todos los requisitos, corresponde aplicarlo. ¿Sí? Después, si se tiene que solicitar en abstracto, bueno, ya lo hablamos. La interpretación del artículo 140, creo que está. Si es aplicable a las penas perpetuas, bueno, esto va a depender de lo que se determine respecto del artículo 100 y de su validez o no. ¿Sí? El criterio respecto al límite de 20 meses, ya lo hablamos. Y los capacitadores, lo que me preguntaba, también lo hemos hablado, así que si tienen más preguntas, con gusto. Vamos a circunscribir las preguntas, ¿sí? Les pido que las preguntas sean aprovechables, no casos concretos, sino que quede grabada una pregunta que aprovechen, que sea común, ¿sí? Y ser contemplativo con el doctor. El doctor tiene que volver a San Isidro, ¿sí? No quiero aprovecharme del tiempo del doctor, ¿sí? Perdone, dale. Profesor, ¿no? Yo quería preguntarle por el tema de las causas que están pasado, ¿no? Que se pasan del tiempo límite, pero a veces es como que muy... Póngale, yo estoy pasado 4 años de todo beneficio. Nunca tuve una contestación, nada. Yo también lo reconozco porque es ignorancia a veces del mismo preso. Yo me costó muchos años comenzar lo que es el estudio y todo, y recién ahora voy más o menos entendiendo lo que es mi causa y lo que es la ley. Pero en ese sentido a veces como que se atrasa mucho y no llega ni el estímulo ni contestación de nada. ¿Qué podemos hacer desde ese punto nosotros como internos? Mirá, yo te cuento cuál es mi realidad y es en general la de todos los juzgados de ejecución. Hay una cuestión que todo lo que es la ejecución penal, la judicialización de la ejecución penal, surge a partir de la reforma constitucional del año 94. Hasta ese momento, todo lo que era ejecución penal correspondía al órgano administrativo, es decir, se manejaba el servicio penitenciario. Y el Poder Ejecutivo era el que manejaba todo esto. A partir de la reforma constitucional se crean juzgados de ejecución, en principio para cumplir con la ley. Con lo cual no está prevista la estructura de los juzgados de ejecución para la cantidad de causas que tenemos. Imagínate que ahora el doctor Villafañe tiene los 2 juzgados de ejecución de toda La Plata. En San Isidro, por ejemplo, que tenemos uno de los departamentos judiciales de mayor conflictividad, somos 2 jueces de ejecución por el momento que tenemos las causas
de todos los tribunales orales, todos los juzgados correccionales y todos los juzgados de garantías, más las de transición que vienen de la Cámara. En San Isidro, para que te des una idea, hay 4.000 personas privadas de libertad, 3.200 a disposición de 2 jueces. Con lo cual, esta es la realidad que tenemos y por esto son los retrasos. Ahora, si vos me preguntás qué puedo hacer, llama al juzgado y a tu defensa. Tu defensa tiene que comunicarse permanentemente con el juzgado. Nos pasa, a veces me pasa que yo tengo que resolver algo y veo y digo, qué atrasado que está esto, no lo puedo creer. Y cuando veo la cantidad de trabajo que estamos haciendo y toda la gente que está trabajando, que somos 12, hay juegos que tienen 20 personas, yo tengo 12. Bueno, entiendo por qué es el retraso. La verdad que se me tiene que dar la cara de vergüenza, pero no puedo hacer más que esto. Mi día tiene 24 horas igual que el de todo el mundo, entonces tenemos atrasos. El tema del estímulo educativo ahí queda abstracto, porque si están vencidos los plazos no tiene ningún sentido que yo te reconozca el estímulo educativo. Sí tiene el sentido que yo reconozca la actividad que vos hiciste para capacitarte, que vos buscaste tener herramientas para cuando salgas en libertad y poder actuar de otra manera ante el conflicto. Esto sí lo tengo que valorar. Pero los 10 meses no tiene sentido porque no te va a modificar a vos la fecha de vencimiento y los demás requisitos ya los cumpliste. Con lo cual... ¿Qué trabajo como bibliotecario lo toma como trabajo o no lo toma como trabajo? Yo estuve en San Isidro y me dijeron trabajo, no puedes trabajar de... Yo, en mi juzgado... Ejecución sí uno. No, bibliotecario no está mencionado. Es limpieza de pabellón. No hace falta que lo explique por qué. Sí. Limpieza de pabellón, Zoom de visitas, aulas, cancha. Sí, no hace falta que explique por qué. No lo tomo como trabajo, por más que me digan, yo me mato laburando en esto, yo no lo tomo como trabajo esto. Si quieren nos podemos extender en otro momento y decir por qué. La idea era que sepamos los criterios de los jueces. Yo le agradezco al doctor porque está siendo claro de lo que él hace. Yo quería preguntarle con respecto a cuál es su mirada ante la superpoblación que tenemos en las cárceles y los chicos que están estudiando en carreras universitarias. Muchas veces se hace difícil que esos chicos puedan asistir a finales a la facultad, ¿entienden? Sí. Entonces, muchas veces el servicio penitenciario recomienda que esos chicos sean incorporados a un sistema de monitoreo. ¿Cuál es su criterio o sea subjetivo? No que salgan con monitoreo a la facultad o a rendir. ¿Cómo lo ve usted a ese planteo? Mira, cuando viene evaluado el nivel de confianza por el Departamento Técnico Criminológico, no tengo inconvenientes, siempre y cuando estén reunidos los requisitos para que una persona pueda egresar. Porque esto sería un egreso transitorio. Ahí está. ¿Sí? No es una salida extraordinaria que no debería tener mayores requisitos que la circunstancia extraordinaria. En ese punto, doctor, muchas veces se plantea que para obtener ese tipo de derecho, ¿no? De asistir a un final, deberíamos tener la transitoria. Claro. El límite de la transitoria. Que además es uno de los fines del instituto, porque no es solamente afianzar vínculos familiares, ¿sí? También para completar estudios. Entonces, Alejandro, el criterio tuyo sería que tendría que tener los requisitos. Los requisitos para la salida transitoria, sí, y la evaluación criminológica favorable. Perdón, pero un tema que estamos pasando por alto, y que esto lo hemos charlado en otras ocasiones con estudiantes de otras universidades, es el uso de la tecnología. Desde el 2020, todos tienen derecho a tener celulares. En general, en la mayoría de los establecimientos educativos se han realizado cursadas de modo virtual. Entonces, la posibilidad de estudio se ha ampliado muchísimo. Sí, lo que pasa, Alejandro, que la Universidad de La Plata ha vuelto a la presencialidad. No, pero yo lo digo... Casi no queda nada con virtualidad, ¿no? Bueno, pero podría ser una tarea del centro de estudiantes, proponerlo, porque esta dificultad es real y existe. En la universidad no. No va a haber manera. Está cerrado la charla. Perdón, nosotros tuvimos un caso hace poco que los profesores iban a Olmos. ¿Sí? Ah, bueno, y en ese caso lo autorizamos el traslado a Olmos. No, el plan de la Universidad Nacional de La Plata es garantizar el estudio con presencia de docentes en las primeras materias del primer año. Eso sí. Pero acá era para tomarles los exámenes, que me en algunos casos sí, en algunos casos, pero no todos. Los iniciales sí, no, por eso es la pregunta. Pero ya fue contestada, fíjense. Bien. Para Perdón, la salida, y un tema de por qué esto. Hace, no recuerdo si 3 o 4 años,
que salió... Se lo dejo para usted. Dale, muchas gracias. Una resolución del Ministerio respecto a esto, justamente porque veían esta dificultad. Por ahí el personal penitenciario sabrá decirme en qué época fue, pero que aumentó la matrícula, de repente hubo 500 inscriptos para realizar actividades en la Universidad de La Plata. Sí. Entonces cuando dijeron, bueno, pueden salir los estudiantes con monitoreo electrónico, de repente la matrícula de, no sé, 40 pasó a 500. Entonces, no recuerdo si esto fue en 2018. 2016. Acá empezó 2016, 2017 y 2018. Fue el boom que salía de todo adelante. Bueno, entonces este es uno de los Y motivos por... también hubo un periodo 2006, 2005, 2006 también hubo un periodo también ahí. Claro, pero salían, pero no había una matrícula tan... Esto fue como que sí, explotó de golpe porque todo el mundo dijo, bueno, entonces salen, salgamos todos. Y claro, no era la finalidad. Terminaron perjudicando a los que realmente querían estudiar. ¿Sí? Última pregunta. Juez, buenos días, Diego mi nombre. Mi pregunta sería la siguiente: ¿a qué vista le daría a usted una condena de prisión perpetua y yo tuviera para aplicar 20 meses de estímulo educativo? Si bien la prisión perpetua a los 15 años se puede pedir, depende de la ley. Depende de la ley, ¿no? Usted, ¿qué diría si yo le planteo a usted diciéndole que estoy en tercer año de Derecho y que si no tengo esas dos materias no puedo avanzar? Y yo encontrándome en los plazos, como usted dice, ¿no? Contando 20 meses. ¿Qué quiere hacer usted? De pedirle salir a cruzar. ¿Usted cómo lo ve? ¿Es posible? Mira, ahí hay que evaluar varias cosas. Primero, si está incluido dentro del artículo 100. O mejor dicho, primero, si están reunidos todos los requisitos objetivos que establece la ley para las salidas transitorias. El requisito temporal no está. Entonces, este lo dejamos. Tenemos que ver si tiene conducta ejemplar, si no hay una causa abierta donde interese tu detención, y después cómo ha sido el comportamiento durante todo el periodo de la pena para ver si de existir esa posibilidad yo lo consideraría favorable. Una vez superada esta barrera, tengo que analizar si la norma que prohíbe a las personas condenadas por determinados delitos es constitucional o no. Y recién ahí lo puedo resolver. Gracias, Juan. ¿Sí? Pero la evaluación es en cada caso concreto, por eso en abstracto es muy difícil preverlo. Bien, gente, vamos a cerrar. ¿Sí? Creo que para hoy es suficiente. ¿Sí? Bueno, puedo agradecerle a usted también su presencia, su tiempo, por venir al Centro Universitario de Unidad 9, así que de parte de todos nosotros, un aplauso para usted.